México seguirá siendo México, México, ra, ra, ra. México seguirá siendo México, México, ra, ra, ra. México, México, ra, ra, ra. México seguirá siendo México, México, ra, ra, ra. México es un país de rodillas que nunca ha querido levantarse. El gobierno no lo puede hacer todo. El gobierno es fiel representante de su pueblo. Y aún así, muchos de sus componentes son ignorantes y corruptos. Basta ya de mentiras, de demagogia. Lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie lo hará. Si el pueblo sigue siendo ignorante y corrupto, nunca podrá salir del oscurantismo que lo ahoga. Si el pueblo insiste en no aprender, y si el gobierno insiste a su vez en no usar los medios con que cuenta, México seguirá siendo México, México, ra, ra, ra. De política, religión y fútbol no se debe de hablar. Esta es la regla que está establecida en la sociedad para evitar conflictos entre las personas, ya que los consideran temas muy delicados. Pero ¿por qué no mejor aprendemos a desarrollar la inteligencia emocional suficiente para poder tolerar, entender y respetar las creencias políticas y religiosas de los demás, e incluso aprender de las personas que no piensan como uno? Debemos aprender a debatir para enriquecernos intelectual y culturalmente los unos a los otros, porque la realidad es que sí debemos hablar de política y de cualquier otro tema. Hoy en día vivimos en un país analfabeta políticamente hablando, y aún así vemos a la gente despedazándose entre ellos con su narcisismo ideológico acerca de la política y del gobierno actual, y la gran mayoría sin entender absolutamente nada de lo que están hablando. ¿Por qué es que debemos alfabetizarnos en política? La ignorancia en política es una de las principales causas de que la gente diga: México se ha convertido en Venezuela. Sí, así es. Venezuela, el infierno imaginario. Es importante aprender de política para que la gente no ande diciendo: sélvame del tren. O para que no crean que un presidente, un solo hombre, pueda salvar a un país de las ruinas o lo pueda destruir él solito. Es muy importante saber de política para poder entender lo que realmente está pasando en nuestro país y en el mundo. A lo largo de los años, hemos visto cómo este país tan hermoso, me refiero a México, ha sido golpeado duramente, saqueado vorazmente, asesinado cobarde y pusilánimemente. Vivimos en un país que ha sido secuestrado por las élites políticas y empresariales y que han utilizado distintas estrategias para someter y engañar al pueblo. En el año de 1988, yo estaba por cumplir 8 años. Recuerdo haber terminado el segundo grado de la primaria y en el país estaba por acontecer uno de los sucesos que marcarían el rumbo de México por los siguientes 30 años. El fraude electoral más recordado en la época moderna de nuestro país. Cuauhtémoc Cárdenas era el candidato por el PAN, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Partido antiguo fundado en 1954 y disuelto en el año 2000. Un partido nacionalista revolucionario de izquierda y que por el otro lado se encontraría Carlos Salinas de Gortari, candidato por el PRI, mismo que no necesita presentación. Partido del cual los mexicanos ya hemos tenido suficiente.
Y bueno, además de ellos había otros candidatos más. Aquel miércoles 6 de julio se llevaron a cabo aquellas negras elecciones organizadas por la Comisión Federal Electoral, siendo las últimas a su cargo, el día de la famosa caída del sistema. Esto sucedió así. Por primera vez en la historia se utilizaban sistemas de cómputo para el monitoreo y conteo de votos. Cabe mencionar que la Comisión Electoral pertenecía al Estado y al gobierno, aunque supuestamente habían creado unas leyes para dar mayor participación a su oposición en las elecciones. Finalmente, pues se aseguraron de que el PRI se mantuviera en el poder. Aquel miércoles 6 de julio, el último conteo antes de la supuesta caída del sistema, Cuauhtémoc Cárdenas era el que lideraba las elecciones, superando por un margen demasiado importante a Salinas de Gortari, cuando de pronto, ¡pum!, se cayó el sistema. Y hasta una semana después fue que restablecieron todo para dar los resultados, donde milagrosamente Carlos Salinas de Gortari, después de ir abajo por un gran margen, logró ganar las elecciones, supuestamente. Finalmente, de nuevo las robaron. Yo recuerdo muy bien que en aquellos días, antes de dar los resultados, en la casa de enfrente llegaron muchas personas, con muchísimas urnas, y las empezaron a quemar en el patio trasero de aquella casa. Fue un día que marcó el futuro negro de México, el futuro que tendría por los siguientes 30 años. La década de los 90 la recuerdo como una época muy negra. La devaluación de 1994, la cual dejó a millones de mexicanos en la calle. El levantamiento en armas del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de este tengo un recuerdo muy peculiar, ya que alguna vez en mi secundaria mi profesor de matemáticas fue quien nos dio la noticia y nos explicó un poco. Después vino el recuerdo de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu y el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, hermano de aquel expresidente. También tenemos el fraude del Fobaproa, el cual consistió en robarle el dinero a la gente, al pueblo, para poder rescatar a los empresarios, a la banca privada. Pero hay un recuerdo mucho más vergonzoso y más triste y doloroso. Esto fue la matanza Acteal, que esta se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1997 en el campamento de desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas. 45 indígenas tzotziles, 4 de ellos mujeres embarazadas y 18 niños y niñas, más 4 no nacidos, fueron ejecutados, asesinados por civiles armados, disfrazados de civiles armados, pero que trabajaban bajo las órdenes del Estado mexicano, específicamente del PRI. Y así es como México termina el milenio y el sexenio de Ernesto Zedillo. Lo termina lleno de sangre. Es el nuevo milenio, es el año 2000, es el nuevo sexenio, donde supuestamente llegó un cambio, donde nosotros habíamos creído que los delincuentes ya se habían ido del poder. Llegó Vicente Fox a la presidencia, representando al PAN, con enormes expectativas por parte del pueblo. Todo mundo habíamos creído que habíamos sacado a los delincuentes del poder, pero no fue así. Llegaron otros delincuentes con las mismas mañas, pero estos sintiéndose de otro estatus social, de otra raza. Eso es lo único que les diferencia al PRI del PAN, pero por lo demás son los mismos delincuentes, parásitos y asesinos. Fox inicia otro tipo de saqueo en el país en su sexenio, tales como la continuación de la privatización de la banca, donde, por ejemplo, HSBC absorbe Vital, la venta de Banamex, que representó la entrega del 80% del sistema financiero a extranjeros, la privatización de Mexicana de Aviación, las redes de corrupción internas defraudando al Estado. Y por ahí hay otro arroz negro, de los muchos que tiene ese sexenio. Este fue el desafuero ilegal al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Estas son de las cosas más significativas del sexenio de este personaje. Por supuesto, no hay nada positivo que recordemos de él, ni una obra o algo que pudiéramos decir que tuvo algo bueno. Y la verdad es que ninguno de ellos.
con la llegada del PAN al poder se consolida la oligarquía autoritaria, corrupta y rapaz. Después de 2 meses, antes de que yo cumpliera 26 años, aconteció el segundo fraude electoral que a mí me tocó ver: la imposición de Felipe Calderón como presidente de la República, quien yo pienso es el personaje del PAN que le ha hecho más daño al país, en conjunto con otros parásitos como él. Lo recordaremos como el sexenio donde se le entregó el país a las manos de la delincuencia organizada, bajo la cortina de humo de una supuesta guerra contra la misma. Una de las tragedias que más a mí me han impactado fue lo sucedido en la guardería ABC, donde estuvieron involucrados familiares de Calderón que fueron responsables y que el mismo Felipe Calderón encubrió para que aquella tragedia quedara impune. Y bueno, ¿qué obras o acontecimientos positivos recordamos del sexenio de Calderón? Pues ninguno, para variar. Su estela de luz en Reforma, con la cual robó millones al país, y una obra que sirve para absolutamente nada. Y claro, su barda, que también costó millones. Y así se cierra el sexenio de aquel personaje, de nuevo entre sangre, mucha sangre, y que al día de hoy sigue corriendo gracias a él. Y que toda la inseguridad, toda la delincuencia y toda la violencia que hoy vivimos en México es gracias a Felipe Calderón. Pero bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Todo este saqueo de los gobiernos ya mencionado no habría sido posible sin la ayuda de un aparato infalible, un aparato de manipulación de masas. Claro, los medios de comunicación, sí, ya saben cuáles, ya saben cuál televisora principalmente. Desde noticieros y pseudoperiodistas que todos los días cínicamente y grotescamente hasta el día de hoy mienten a los ciudadanos, hasta sus programas de entretenimiento con los cuales atentan a la inteligencia de la población, telenovelas, reality shows, fútbol, etc. Sin embargo, en el año 2012, esta televisora tomaría un papel protagónico en el gobierno. ¿Cómo lo hicieron? De nuevo haciendo un fraude e imponiendo a un presidente, como si este fuera un actor de sus telenovelas de 3 pesos. Y claro, poniendo a una de sus actrices como esposa del mismo. Así es, Enrique Peña Nieto, el sexenio de telenovela. Un sexenio que casi dejó en la ruina a México, con sus fraudes, con su saqueo, con sus desfalcos, dejó al país muy maltrecho. México no soportaría otro sexenio bajo el poder de estos parásitos. Y es que aquí es donde se crea una línea tangente en el tiempo. Llegamos al año 2018. El país tuvo que tocar fondo para que el pueblo tuviera que actuar. Para aquellas elecciones, el PAN y el PRI ya tenían preparado otro fraude, porque su adversario era un hombre que realmente representaba un peligro para ellos. Este ya les estaba pisando los talones. Este era un hombre al cual llevaban décadas tratando de destruir. En aquel 2018, el PAN ya tenía a su candidato preparado, claro, a sus características propias de ellos. Un candidato de tez blanca. Porque a los panistas no les gustan los morenos, ni los pobres. Un candidato de estatus económico alto, claro, con dinero mal habido, como todos ellos, y con un muy bajo intelecto, igual que todos los panistas, tanto los militantes como sus seguidores y simpatizantes. Claro, me refiero a Ricardo Anaya. El discurso de este personaje era tan patético, que parecía un hombre cuarentón o cincuentón tratando de conquistar a una chica de 20 años. Luego, por el otro lado, el PRI. Ellos traían al señor José Antonio Meade, con el mismo discurso priista lleno de verdadero populismo y mentiras como siempre, la política a la vieja escuela. Después, el siguiente candidato era el estandopero llamado El Bronco, aquel que metieron para robar votos, quien terminó en la cárcel. Esa era la oligarquía política empresarial en el 2018. Pero esta vez el pueblo estaba tan decidido que incluso pudieron evitar un nuevo fraude. Finalmente el pueblo pudo elegir al presidente que la mayoría quería, Andrés Manuel López Obrador, que por segunda vez fue electo por el pueblo, solo que en esta ocasión ya no pudieron quitárselo. Aunque aquí voy a hacer otra pequeña pausa para regresar el tiempo de nuevo hasta 1988. Ya les he contado cómo los mexicanos que secuestraron el poder político empresarial destruyeron, saquearon y asesinaron al país literalmente. Pero también existe el otro lado de la moneda, y ese es el pueblo,
la ciudadanía. ¿Cuánta responsabilidad tienen los ciudadanos mexicanos de la situación del país? Esto es México. Los mexicanos somos fregones. Los mexicanos somos trabajadores. Los mexicanos somos muy ingeniosos. Somos muy alegres. Los mexicanos somos los que nos ayudamos en las tragedias. No importa que nos ayudemos solo para sentirnos buenas personas. No importa que nos ayudemos los unos a los otros solo para subir nuestras fotos en redes sociales, a nuestras historias. No importa que lo hagamos para comprar nuestro karma. Nos ayudamos los unos a los otros. Los mexicanos somos los que creemos que la luz amarilla en el semáforo significa que aceleremos más y que incluso estando en rojo todavía nos pasemos. Los mexicanos somos los que creemos que engañar o fregarnos al de al lado nos hace listos. Esos somos los mexicanos. ¿Realmente el pueblo mexicano son unas blancas palomitas como para victimizarse en su totalidad ante la clase política? Bueno, por supuesto que hay gente en la sociedad mexicana que es muy buena, pero nosotros como ciudadanos es hora de reconocer nuestra responsabilidad en todo esto. Antes de la llegada de López Obrador al poder, ¿México tenía el gobierno que se merecía? Sí, un rotundo sí. ¿Y por qué lo afirmo? Bueno, debemos empezar a detectar y a analizar las cosas que como ciudadanos hemos hecho y que le hacen un daño constante al país. En México vivimos en una sociedad llena de vicios. Vivimos en una época donde la ignorancia ya no es una excusa. Tenemos todos los medios para instruirnos, así que el hecho de no hacer bien las cosas es meramente negligencia por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, la cultura vial. Empecemos por el civismo, y en específico por la cultura vial que no existe en nuestro país. Y no me refiero solo a los automovilistas o motociclistas, que estos últimos se han convertido en un verdadero cáncer. Los ciclistas y los peatones también. Díganme, ¿cuántas veces no han visto peatones cruzando grandes avenidas bajo un puente peatonal, incluso con niños de la mano? Gente caminando en medio de la calle sin importarles exponerse, y cuando un automovilista les pita, se enojan. O los ciclistas que tampoco respetan las leyes de tránsito, que también aplican para ellos. Por ejemplo, los ciclistas tienen prohibido circular por las aceras, y es por donde más circulan. Tienen que seguir el sentido de la carretera también. Los motociclistas se han vuelto un peligro para la sociedad. Por ley el casco es obligatorio, y la mayoría no lo utiliza. He visto mujeres u hombres que llevan a los menores al colegio en moto cuando eso está prohibido. Hace poco tiempo una mujer se cayó de su motoneta cerca de mi casa con un niño de aproximadamente 4 años, cuando está prohibido llevar menores de edad en la motocicleta. Los dos sin casco, que afortunadamente no pasó a mayores. Pero días después volví a ver a aquella mujer llevando a su hijo en las mismas condiciones. El chiste se cuenta solo, pero regularmente terminan en tragedia. Y debo mencionar también a los motociclistas asesinos que circulan todos los domingos en la carretera México-Cuernavaca haciendo arrancones impunemente y que ya han cobrado muchas vidas. Y bueno, ¿qué decir? Los automovilistas, imaginen qué tan grande es la ignorancia vial, que la mayoría cree que el semáforo en amarillo significa acelerar, para que no te gane el rojo. Aunque para ellos, el semáforo en rojo significa que todavía tienen unos segundos para pasar. No, imagínense. ¿Cuántos accidentes automovilísticos vemos todos los días? Y créanme, todos los accidentes en general son prevenibles. ¿Qué me dicen del cómo todos los días los motociclistas y automovilistas invaden el carril del Metrobús o Mexibus? Y por supuesto, los conductores del transporte público, así como sus usuarios que por holgazanes hacen una parada al transporte en donde se les da la gana, sin importar que puedan causar algún accidente. Otro tema muy, pero muy grave en México es la basura. Qué tristeza. Imaginen que una televisora tuvo que crear una fundación llamada Limpiando México. Obviamente las intenciones de aquella televisora no eran altruistas. Ustedes ya saben para qué la crearon.
pero la propuesta de la fundación básicamente consistía en limpiar el cochinero de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, para que el día siguiente estos mismos mexicanos volvieran a llenar de basura las calles. Me parece increíble esta situación y a esas alturas de la vida, porque muchos culpan a la gente pobre de este mal, pero créanme, no es así. Me ha tocado ver gente de un estatus económico alto en sus autos de lujo, tirando sus colillas de cigarro o cualquier otro tipo de basura por la ventanilla. Además, los ríos y canales están saturados de basura por gente que se le hace fácil ir a tirar toda su basura ahí, creyendo que se va a desintegrar. Y créanme, a la gente de más altos recursos es a la que menos le importa el medio ambiente. Pero, además de todo lo mencionado, también tenemos a estos camiones de basura que no pertenecen a los municipios o alcaldías y operan de forma ilegal, protegidos por grupos criminales que se hacen pasar por sindicatos. Un ejemplo es en el municipio de Cuautitlán Izcalli, un grupo criminal que se hace llamar ACME, y que son realmente un grupo delictivo que se dedica a extorsionar a comerciantes informales, supuestamente dándoles protección a base de violencia y bajo el disfraz, repito, de un sindicato. Operan de forma impune en todo el Estado de México y en la Ciudad de México también, hasta donde yo sé. Aquí la invitación es que no le demos la basura a ellos, que aparte de ser groseros y cobrar, toda la basura que ellos recolectan la tiran en ríos, en baldíos, canales, etc. Hay que dárselas a los del municipio o su alcaldía, por supuesto separándola. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Ustedes díganme cuántas veces han visto gente tirar su basura en la calle. Otro ejemplo son los fumadores. Ellos son un verdadero problema en este tema, ya que sin susto y sin asco tiran su colilla en la calle como si ésta se esfumara. Además de que fuman cerca de personas que no fuman, y eso ya está prohibido. Y cínicamente alegan que es su derecho basado en lo que su conciencia individual les dicta. Y estemos de acuerdo que eso no es culpa de ningún gobierno. Ahora hablemos de la corrupción a nivel ciudadanía. Esta se ha infiltrado en nuestra sociedad como la humedad. La corrupción ya es parte de la cultura del mexicano, igual que las enchiladas. Y empecemos por algo sumamente grave: comprar robado. La mayoría de los mexicanos lo hacen sin pudor y sin asco. Y la prueba es que pues los asaltos por teléfonos celulares no paran. Díganme, ¿cuántos celulares con sangre han ustedes comprado? Los asaltos no se disminuirán hasta que ya no haya quien compre lo que estas escorias delincuentes se roban a diario. De hecho, la principal causa de que existan los asaltos, los robos a autopartes, los robos a casa, a habitación, pues es porque existe una demanda. Existe quien compra artículos robados y en verdad la solución para detener la delincuencia es que la gente ya no compre robado. Tengo muy presente un caso, una persona quien acababa de subir un comentario en Facebook en el cual criticaba e insultaba incluso al actual presidente, ya saben, creyendo que esto les va a dar un estatus social, económico e intelectual como todos los anti-AMLO, y que 2 horas después esta misma persona subió una publicación en la cual ella estaba preguntando que en qué parte o en qué lugar de la colonia Doctores en la Ciudad de México podría ella conseguir un faro para su carro que le habían robado. Es increíble. De nuevo, el chiste se cuenta solo. Es increíble la doble moral que maneja la sociedad.